Hola, buenas noches iglesia, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Empezamos con la clase de hoy. Vamos a orar así podemos preparar nuestro corazón, nuestra mente para ver todo lo que Dios quiere decirnos. Señor, muchas gracias por este día más en el que podemos acercarnos para estudiar, para leer tu palabra, para aprender un poco más de vos. Yo te pido que todos los que estén participando de esta clase vos puedas bendecir especialmente con este precioso fruto de la sabiduría, del conocimiento, pero que no sea solo un saber más, sino que de todo esto podamos crecer más y acercarnos a vos, ser más santos, ser hijos tuyos que día a día te buscan con hambre y sed de conocerte. Gracias, Papá, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como ven en pantalla, vamos a ver hoy las objeciones a la doctrina de los decretos. Todo esto que hablamos puede sonar muy controversial. Siempre desde el principio ya nuestra mente empieza a hacer cortocircuito en el sentido de que cómo puede ser que ya esté todo dicho, si vivimos el día a día, por qué esa crueldad, puede verse de esa manera. Porque Dios, si ya ha decretado todo, nos hace pasar por lo que nos hace pasar. ¿No hubiera sido mejor hacerlo de otra manera? Y así muchas preguntas vienen a nosotros, y la mala noticia que tengo para darte es que muchas no las vamos a poder responder, porque pasa por lugares mucho más altos que nuestra mente, pasa por lugares de conocimiento eterno como lo es Dios mismo, pasa por lugares en el que nuestra mente limitada no va a poder entenderlo. Entonces, como orábamos recién y siempre se recomienda al estudiar teología, es encomendarse a Dios en actitud de humildad, pedir que Dios nos revele todo lo que Él quiere que aprendamos sobre Él. Así que vamos a ver con esto, lo separé en 4 puntitos para hacerlo lo más sencillo posible. Y una de las objeciones que tiene esta doctrina de los decretos es que va contra la libertad del hombre, dicen, es lo que hablábamos. Se dice que si el decreto de Dios se cumple necesariamente, el hombre es reducido al papel de un simple robot. En cuanto a esto, un teólogo dice que el hombre es un agente libre con poder para hacer sus propias determinaciones racionales. Pero, por otra parte, el decreto de Dios se lleva inseparablemente la imposibilidad de evitarse. Entonces, vemos que la Biblia revela claramente que Dios decretó los actos libres del hombre, pero también que los que lo ejecutan. No obstante, el decreto de Dios son libres y por tanto responsables de sus actos. Ahí leemos en Génesis 50, 19 y 20. José, hablándole a sus hermanos, les dice: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Y también tenemos en Hechos 2:23: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Vemos que fue determinado que los judíos crucificaran a Jesús, y sin embargo fueron perfectamente libres en el curso de su inicua acción, como podemos ver, de su malvada acción, y fueron tenidos por responsables de este crimen. El acuerdo general que hay con esto es que en los escritores sagrados no intentan, los que escribieron la Biblia no intentan armonizar el decreto de Dios con la libertad del hombre. Por lo tanto, no vamos a poner más énfasis en esta aparente contradicción, sino que tenemos que reconocer que las dos cosas son verdad, como mucho en que vemos en teología, aunque nosotros no podamos armonizar en nuestra mente el hecho de que tenemos la libertad, el Señor nos hizo libre para decidir propiamente, y que también es verdad que Él ya decretó todas las cosas antes de que sucedieran. Hechos 4, 27, 28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilatos
con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Hay otra prueba de determinación del Señor, decreto del Señor y acción libre de personas, de hombres. Vamos con el segundo punto, que conduce al fatalismo. ¿Por qué fatalismo con mayúscula? Porque esta es una doctrina pagana que existe actualmente, que habla de eso, de la fatalidad. Se sostiene que si está escrito no se puede cambiar su destino. Se hacen algunas consideraciones al respecto de esta doctrina y lo resumí para que lo entendamos un poco mejor. Hay un solo punto en común entre estas doctrinas, entre la del fatalismo, la doctrina pagana del fatalismo y la doctrina de los decretos. ¿Cuál es? Que ambas suponen una total certidumbre en la secuencia de los acontecimientos, pero difieren en cuanto a la base de esta certidumbre, a la naturaleza de la influencia y a los fines que tiene esta secuencia de acontecimientos y a sus efectos sobre la razón y la conciencia de los hombres. En eso coinciden las dos cosas. La palabra fatalismo ha sido aplicada a diferentes sistemas, algunos de los cuales admiten, mientras que otros niegan o ignoran la existencia de una inteligencia suprema. Pero en el uso común designa la doctrina de que todos los acontecimientos vienen a tener lugar bajo la operación de una necesidad ciega. Entonces es eso, vos estás en una maquinaria como ser humanito, como mujer, como hombre, y no podés hacer otra cosa más que vivir. Algunos admiten que es una inteligencia suprema, un ser supremo, puede ser Dios el que diseñó todo eso, y otros que no, que es la simple naturaleza y que ya está todo hecho para que esto te pase así y asá, y lo único que tenés que hacer es pasar por eso si querés, vivir a través y no hacer nada. Vamos a mostrar las diferencias sustanciales que hay entre eso y lo que Dios nos dice en su palabra, lo que estamos estudiando ahora. Vamos a contrastar el fatalismo contra la doctrina. En el fatalismo no hay un propósito. La secuencia de acontecimientos es provocada por causas y efectos. El ser humano solo actúa por necesidad de los hechos y no hay por qué ser bueno o tener esperanza de algo, que es lo que nombramos recién. En cambio, enfrente tenemos los decretos de Dios, que con respecto a que no hay un propósito, entendemos según la Biblia que todas las cosas están controladas para un bien más alto. Tenemos que, según el fatalismo, la secuencia de los acontecimientos es determinada por un encadenamiento inteligente de causas y efectos, pero según la doctrina de los decretos, aquella secuencia está determinada por una sabiduría y bondad infinita. Vimos que el fatalismo no admite distinción alguna entre causas necesarias y libres. Por lo tanto, las acciones de los hombres están solo determinadas por una necesidad fuera de sí mismo. O sea, el ser humano, como yo le dije, actúa solo por necesidad de los hechos. Y según las Escrituras, el ser humano, como dice ahí, tiene la libertad y responsabilidad de sus hechos. Por lo tanto, vemos que estos dos sistemas difieren entre sí como lo haría una máquina del hombre. O sea, lo que ellos proponen es que vos sos, como te dije recién, más que un mero robotito que tiene que hacer lo que se le designó en un momento hacer. En cambio, Dios nos muestra en su palabra que tenemos esa libertad. Y por último, para contrastar de por qué no hay que ser bueno, no hay que esforzarse en la moral, vemos que Dios quiere que llevemos una vida en santidad y siempre con la esperanza de la salvación. El fatalismo siempre conduce a una negación de distinciones morales, a una insensibilidad, a una desesperanza, y las Escrituras nos llevan a conocer esta voluntad de este gobernante infinitamente sabio y bueno, y que nos quiere llevar a la santidad y con esperanzado en esa salvación venidera. Entonces la doctrina de los decretos no es que te tira como un peón en un tablero de ajedrez, sino que tenés
tu parte. Y eso lo vamos a ver en la parte 3. Destruye todo motivo para el esfuerzo. Este problema surge en comprender que los decretos no excluyen, no te excluyen a vos el que el Señor haya decretado todo lo que tiene que pasar, sino al contrario, incluyen nuestro esfuerzo. Puesto que en lo que a vos te concierne, a lo que a nosotros nos concierne, el decreto divino tiene en cuenta no solo el fin, no solo para qué lo decretó Dios, sino también los medios para que pase eso que Dios decretó. Y ahí es donde se encuentra nuestra cooperación. Voy a parafrasear algunos versículos. Por ejemplo, el que Dios haya preparado de antemano nuestras buenas obras no nos exime de andar en ellas, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica, dice esta versión NBI. Andar en ellas, dice la otra versión de 1960. Dispuso de antemano esas obras a fin de que las pongamos en práctica, no que las dejemos pasar sin esfuerzo y bueno, y van a pasar y listo. El ayuno que hacemos hoy, el Señor dispuso mover su mano con respecto a nuestros pedidos, pero nosotros tenemos que ayunar justamente para que esas cosas lleguen a ese fin. Tampoco el que Dios produzca en nosotros el querer y el hacer nos exime de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, ser conscientes de nuestra responsabilidad. Filipenses 2:12. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pasamos al último punto, todos son bastante controversiales, este no es menos. Esta idea de rechazar, de objetar la doctrina, dice no, porque si está predeterminado, quiere decir que Dios creó el pecado, que Dios es el autor del pecado. La Biblia nos dice que eso es imposible. Dios sería el autor del pecado si hubiese decretado llevarlo a cabo Él mismo. Pero no hizo eso. No es el autor del pecado por crear a un hombre que, infringiendo la ley que Dios le dio, cometa pecado. Ya estamos un poco complicados. Si quieren los repito. Es imposible que Dios sea autor del pecado. Dios sería el autor del pecado si Él hubiese decretado llevarlo a cabo. Pero no es autor del pecado por crear a un hombre con libertad que infringió la ley y ahí cometió pecado. Es cierto que el decreto de Dios tiene en cuenta los defectos del hombre. Y inclusive no solo que los tiene en cuenta porque lo decimos porque sí, sino que los incluye, los acopla en su plan. Pero no aprueba ni se deleita en las malas acciones del hombre, sino que las reprueba, las impide violentamente, corriendo el riesgo de haber creado al hombre libre. Les dejo con una frase de San Agustín, esta es para terminar ya. Dice que Dios muestra su sabiduría y su poder, no impidiendo que haya males, sino sabiendo sacar bienes de los males. Es bueno que todo esto fortalezca nuestra confianza en Dios y podamos saber que Él es infinitamente perfecto, que es infinitamente amoroso para con nosotros y nos da todos los recursos para poder enfrentar esas situaciones malas, esos pecados que por ahí nos atormentan, propios y externos, y saber que Él quiere lo mejor para nosotros. Aleluya, que entre tanta gente te eligió a vos, me eligió a mí, nos eligió a cada uno de nosotros. Y qué bendición que nos juntó a nuestra amada iglesia, nos hizo conocernos y ahora estamos cerca de Él. Que todo esto nos pueda servir para alegrarnos. Ya vamos a seguir viendo más cosas parecidas a esta. Así que Dios abra nuestra mente y nuestro corazón. Hasta acá la clase de hoy. Les mando un abrazo, muchas bendiciones
Y si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, ahí por el grupo me pueden hablar, no hay problema. Y lo vemos y respondemos, si cambiamos algo, hacemos algo que sea mejor para este estudio, que sea más llamativo, más entretenido, se pueda sumar más gente de la iglesia. Nos vemos, nos escuchamos el martes que viene. Chau, chau.